No sé ni cómo empezar esto, pero lo hice. Lo que voy a contarles me quema por dentro, y cada vez que lo recuerdo siento que me desgarro. Engañé a mi marido. Y no fue algo casual, fue mucho más que eso. Antes de todo, mi vida parecía perfecta. Me llamo Valeria, tengo 34 años, estoy casada con Daniel desde hace 8. Él siempre fue estable, cariñoso, un tipo que cualquiera envidiaría. Nuestra vida era tranquila, predecible y aburrida, lo confieso. Siempre pensé que eso bastaba, hasta que conocí a él. Lo conocí de la manera más absurda, por un accidente en el parque. Yo corría con mi perro y él tropezó con una rama, terminó casi cayéndose frente a mí. Nos miramos, nos reímos incómodos, y esa risa me atrapó. Era imposible de ignorar. Empezamos a hablar, nada profundo al principio, solo conversaciones cortas mientras recogíamos hojas caídas y nos ofrecíamos ayuda mutua. Pero había algo en él, algo que me hacía sentir vista, de una manera que llevaba años olvidando. Al principio intenté ignorarlo. Solo es un momento, me decía, un cruce casual. Pero luego comenzaron los mensajes. Mensajes que parecían inocentes, pero que sabían cómo tocar mis inseguridades, mis deseos, mi necesidad de sentirme viva. No era solo atracción física, era emocional. Él me escuchaba de una manera que Daniel ya no podía, aunque Daniel nunca hubiera dejado de amarme. Y me sentí culpable desde el primer instante, pero era imposible parar. Cada encuentro era secreto, claro, y cada mentira me consumía más. Me decía a mí misma que no podía amar a dos personas a la vez, pero el problema no era amor, era necesidad. Necesidad de sentir que existía, que podía ser deseada, que podía ser otra. El riesgo nos hacía más intensos, cada toque, cada mirada robada en un café, cada conversación prolongada hasta que el sol desaparecía. Yo estaba atrapada en una montaña rusa emocional que yo misma había construido. Un día, él apareció en mi oficina con un café que no pedí, y en ese instante, algo cambió. No era solo deseo, había cuidado, preocupación, vulnerabilidad. Me contó sobre su vida, sobre sus miedos, y yo, por primera vez en años, me sentí comprendida de verdad. Fue allí cuando entendí que lo que tenía con él era real. Y me asustó más que cualquier culpa que hubiera sentido antes. La tensión crecía cada vez que regresaba a casa. Daniel no sospechaba nada, hablábamos de proyectos, de planes, de cosas banales, y yo sonreía mientras mi corazón estaba en otra parte. Llegó un punto en que no podía dormir. Cada noche era un tormento, ¿seguiría? ¿Lo diría? ¿Destruiría todo lo que teníamos? Y aún así, no podía renunciar a esa conexión. Un día todo se derrumbó. Creí que era invulnerable, que podía manejar ambos mundos, pero una llamada equivocada lo cambió todo. Él me dijo algo que me partió en 1000 pedazos, había una línea que yo había cruzado sin darme cuenta, y ahora, él no podía continuar. Lo miré, incrédula, y sentí que todo mi mundo se desmoronaba en silencio, sentí que el aire se me escapaba. Todo lo que había construido en mi mente sobre nosotros, sobre mí misma, se deshacía en un segundo. Lo miré a los ojos y vi algo que me atravesó, tristeza, pero también determinación. No puedo seguir así, Valeria, me dijo, y esas palabras sonaron como un golpe seco en mi pecho. Quise suplicar, justificarme, explicarle que esto no era solo pasión, que nosotros éramos especiales. Pero no salieron palabras. Solo un nudo en la garganta y lágrimas que me quemaban los ojos. Regresé a casa esa noche con un silencio tan pesado que Daniel notó algo inmediatamente. ¿Estás bien?, preguntó mientras preparaba la cena. Yo asentí, forzando una sonrisa, mientras el olor de la comida me resultaba casi insoportable. Cada vez que él hablaba, sentía culpa, deseo, miedo, todo mezclado. Me senté a la mesa y fingí comer, pero en realidad estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Los días siguientes fueron un infierno. Intentaba mantener la rutina, hablar con Daniel, sonreír, hacer planes como si nada hubiera pasado, pero mi mente volvía a él. A cada mensaje, a cada pequeño recuerdo. ¿Sabía que él ya había decidido cortar? Y eso me hacía temblar.
Temblar por lo que sentía, por la pérdida y también por la claridad. No podía negar que lo amaba de una manera que no había sentido con Daniel, no de la misma forma. Un sábado lluvioso, decidí que necesitaba verlo una última vez, aunque supiera que era un error. Caminé bajo la lluvia hasta su departamento, mojada, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todo el mundo podía escucharlo. Cuando abrió la puerta, nos quedamos en silencio. Nos miramos, sin palabras. Su expresión era un espejo de mi dolor. «No podemos hacer esto más», dijo apenas un susurro. «No podemos lastimarnos más». Y en ese momento, mientras la lluvia golpeaba los cristales detrás de él, me di cuenta de algo que me heló. No era solo la culpa por Daniel. Era miedo de perderme a mí misma en alguien que no estaba dispuesto a luchar por mí. Nos abrazamos, y sentí que podía quedarme allí para siempre, pero sabía que no debía. El contacto fue eléctrico, devastador. Y mientras me alejaba, mojada, con los zapatos empapados y el corazón hecho pedazos, comprendí que había tocado algo profundo en mí misma, un vacío que nadie más podía llenar, ni Daniel, ni nadie. Regresé a casa como un fantasma. Daniel me preguntó si quería hablar, y yo solo asentí. Nos sentamos en silencio. Por primera vez en años, sentí que estaba mirando a alguien que confiaba en mí completamente, alguien que me amaba sin condiciones y que yo lo estaba traicionando. Cada palabra que pronunciaba, cada sonrisa fingida, era un recordatorio de mi fracaso. No había pasión en nuestra conversación, solo una calma pesada, casi insostenible. Pero la vida tiene formas extrañas de castigar y de enseñar. Unos días después, me llegó un mensaje de él: «He estado pensando, sobre todo. Y creo que necesitas saber algo». Mi corazón se detuvo. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Lo que leí me hizo tambalearme. Me confesaba que no podía amarme como yo creía, que él también tenía secretos, y que nuestra relación, por intensa que fuera, no era tan real como yo había imaginado. Lo que yo sentía por él, él nunca lo sintió de la misma manera. Y mientras leía, lloraba sin control. Todo ese tiempo de conexión, de pasión, de falsas certezas, había sido un espejismo. Sentí que todo mi mundo se volvía en mi contra. Daniel, a quien había amado y traicionado, seguía allí, esperando, confiando. Yo estaba rota, y de repente entendí que el peligro no había sido el amor prohibido, sino mi propia incapacidad de enfrentar mi vacío sin lastimar a quienes realmente me amaban. Me miré al espejo y no me reconocí. Valeria, la mujer que buscaba emoción, que deseaba sentirse viva, había destruido la inocencia de lo que tenía en sus manos. Y ahora estoy aquí, sentada frente a ustedes, confesándolo. Cada respiración que tomo es un recordatorio de que viví algo que nadie debe vivir sin consecuencias. No hay golpes, no hay gritos, solo un dolor silencioso, persistente, que se arrastra dentro de mí como un veneno. Y lo peor es que todavía lo extraño. No a él exactamente, sino la sensación de que algo era real aunque fuera imposible. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿puede una mentira tan intensa convertirse en una verdad emocional? ¿O acaso todo lo que sentimos en esos momentos de pasión y conexión está destinado a rompernos al final, sin importar cuánto deseemos que dure? No puedo dejar de pensar en cómo todo comenzó y cómo terminó en este caos que llamo mi vida. Después de aquel mensaje, cada día era un recordatorio de lo frágil que es la felicidad cuando se construye sobre secretos. Intentaba volver a la normalidad con Daniel, mirar televisión, cocinar juntos, dormir en la misma cama, y a veces, por unas horas, podía engañarme y creer que todo estaba bien. Pero entonces aparecían los recuerdos, su risa en el parque, la manera en que me escuchaba sin juzgar, su mano rozando la mía en aquel café, y mi corazón se partía de nuevo. Una tarde, Daniel estaba en la oficina y yo sola en casa. El silencio me golpeaba, y decidí sacar los mensajes, los recuerdos, todo lo que había guardado. Era una mezcla de miedo y nostalgia. Cada conversación era como abrir una herida vieja que no cicatrizaba. Recordé cómo él me abrazó bajo la lluvia, cómo sus ojos me hicieron sentir invencible, y cómo, a pesar de todo, me había mentido sobre lo que sentía. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. Había idealizado cada instante, había construido un mundo perfecto en mi mente, y ahora ese mundo se estaba desplomando,
como un castillo de arena que el mar arrastra sin piedad. Intenté hablar con Daniel sobre lo que sentía. Me senté frente a él, temblando, con los dedos entrelazados, y le dije la verdad, no todos los detalles, pero sí lo suficiente para que él supiera que había estado emocionalmente fuera de su alcance. Sus ojos se llenaron de incredulidad, luego de dolor y finalmente de una calma fría que me heló. «Valeria, ¿qué esperabas que haga con esto?», preguntó con la voz baja, apenas audible. Y no supe qué responder. Porque yo misma no lo sabía. Había esperado perdón, comprensión, quizás un milagro, pero todo lo que obtuve fue la realidad. Los días siguientes fueron aún más insoportables. Daniel seguía en casa, seguía mirándome con amor, pero yo no podía mirarlo de la misma manera. Cada vez que pensaba en él, sentía culpa, pero también una curiosidad peligrosa. ¿Cómo sería si todo lo que había vivido con él, si todo lo que había sentido, hubiera sido correspondido de verdad? Me aterraba admitirlo incluso a mí misma, pero no podía negar que en algún rincón de mi corazón aún lo deseaba, aún lo extrañaba, aunque lo supiera imposible. Una noche no pude dormir. Me levanté, caminé por el pasillo y vi la foto de nuestra boda. Daniel sonreía, y en ese instante el dolor me golpeó con una fuerza que me hizo caer de rodillas. Recordé todas las promesas, todos los planes, todos los sueños que habíamos compartido, y entendí que lo que había hecho no podía deshacerse. Nada podía reparar el daño que yo misma había causado. Y mientras lloraba, jurándome a mí misma que esto jamás volvería a ocurrir, sentí una presencia detrás de mí. Era Daniel. Se sentó a mi lado en silencio, me tomó la mano y no dijo nada. Simplemente estaba allí. Y en ese silencio, más que en cualquier palabra, entendí algo: mi traición no había destruido su amor, pero había puesto a prueba mi capacidad de ser honesta, de enfrentar la verdad de quién soy. Los días pasaron y yo seguía intentando recomponerme. No lo dejé, no me dejé. Comencé a asistir a terapia, a enfrentar mis miedos, a analizar por qué había buscado fuera lo que tenía en casa. Entendí que no era solo culpa, sino soledad, necesidad de validación, miedo a mi propia rutina. Cada paso que daba hacia mí misma era doloroso, cada recuerdo de él me arrancaba un pedazo del corazón. Pero también me enseñaba algo esencial: no se trata solo de amar o ser amada, se trata de conocerse, de aceptar nuestras sombras y nuestros deseos, y de elegir la vida que queremos vivir sin destruir a otros. Y luego, un día, todo cambió de manera inesperada. Recibí un mensaje, no de él, sino de alguien que jamás pensé que se involucraría. Era un mensaje corto, frío: «Valeria, creo que necesitas saber la verdad. Él no estuvo nunca solo contigo. No como piensas». Mi corazón se detuvo. Cada latido se hizo pesado, cada respiración corta. Abrí el mensaje y allí estaba la confirmación: él había estado involucrado con otra persona desde mucho antes de que yo apareciera. Todo lo que creí, cada mirada, cada conversación, cada conexión, había sido parte de un juego que no entendía. La intensidad, la emoción, la verdad que sentí, era mentira, un espejismo que me arrastró a la traición. Me senté en el suelo, temblando, llorando, riendo a medias por la ironía de todo. Yo, que pensaba que había encontrado un amor prohibido pero verdadero, había sido engañada en un nivel que no había imaginado. Y mientras el peso de esa revelación me aplastaba, miré a Daniel. Recordé su paciencia, su amor, su mirada constante que nunca me mintió. Por primera vez en semanas, sentí claridad: lo que tenía con él, lo que construimos juntos, eso sí era real. Todo lo demás solo fue un reflejo, un espejismo de lo que yo creí que necesitaba. Pero el dolor de la traición, de la culpa, no desapareció. Cada noche, cuando me acuesto a su lado, siento el eco de mis decisiones. Siento a aquel hombre que me hizo sentir viva y al mismo tiempo destruida. Siento mi propia fragilidad, mi capacidad de romper lo que amo por deseo, por vacío, por necesidad. Y me pregunto si todo esto me hizo más consciente, si el dolor me enseñó a valorar lo que tengo. ¿Acaso el precio fue demasiado alto? Y entonces llegó un momento en que todo explotó. No fue un grito, no fue una pelea, no fue una escena dramática de película. Fue algo mucho más cruel y silencioso. Daniel volvió temprano de la oficina y yo estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando mensajes antiguos.
Mi corazón se aceleró, porque sentí que él había descubierto algo. Y entonces lo vi, su mirada era diferente, como si hubiera visto más allá de mí, como si supiera cada mentira, cada pensamiento secreto, cada instante que había robado a nuestra vida. Se sentó a mi lado, sin tocarme. Solo me miró. Y yo, por primera vez, sentí miedo real. Valeria, necesitamos hablar, dijo, su voz baja, firme, cortante. No había enojo en ella, solo un peso insoportable, como si todo el amor que sentía se hubiera convertido en hielo. Y entonces lo dijo, sé todo. No solo lo que hiciste, sé también lo que él nunca me contó. Sé que creíste que era especial, que él era diferente, pero todo esto, todo, estaba planeado. Para mí fue una revelación y para ti, una mentira. Mi corazón se detuvo. Cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo invisible. Traté de abrir la boca, de explicar, de decir que había sido real para mí, que no sabía, que nunca quise lastimarlo, pero no salieron palabras. Solo respiraciones cortas, temblorosas. Y mientras lo miraba, sentí que todo el mundo que había construido dentro de mi mente se desmoronaba de nuevo. Él continuó, lo que creíste que era amor, deseo, conexión, no fue más que un reflejo de tus propios miedos y necesidades. Y yo también tengo secretos, Valeria. Secretos que ahora salen a la luz. Porque si algo aprendí en todo esto es que la verdad duele, pero la mentira mata lentamente. Y entonces me contó algo que me hizo retroceder, que me dejó sin aire. El hombre con el que creí que había vivido la conexión más intensa de mi vida, nunca me amó de la manera que pensé. Todo lo que me hizo sentir especial, viva, deseada, había sido manipulación, un juego que no entendí hasta demasiado tarde. Y mientras escuchaba, me daba cuenta de algo más devastador. Había buscado fuera de mi matrimonio lo que siempre estuvo allí, en silencio, esperando a que yo lo reconociera. Pero el golpe más cruel no fue descubrir la mentira de él. Fue darme cuenta de que Daniel lo sabía todo y aún así me estaba dando una oportunidad de elegir. De mirarlo a los ojos y decidir si quería reconstruir lo que había destruido. Y ahí estaba yo, atrapada entre dos verdades, la ilusión de la pasión prohibida y la realidad silenciosa del amor verdadero. Pasaron horas sin hablar, solo respirando, sintiendo cómo el tiempo se estiraba, pesado, implacable. Y en un momento, Daniel se levantó, se acercó y me susurró algo que me destrozó y me salvó al mismo tiempo. Valeria, puedo perdonarte, pero necesito que elijas. Si decides quedarte en este matrimonio, no habrá más secretos, no habrá fantasmas. Pero si no puedes, al menos sé honesta y déjame ir. Me quedé allí, paralizada. Cada latido de mi corazón gritaba por aquel hombre que nunca me quiso como creí y al mismo tiempo por Daniel, que me amaba más allá de cualquier error. Cada recuerdo, cada emoción, cada deseo se mezclaba en un torbellino imposible de contener. Me di cuenta de algo que jamás hubiera imaginado. A veces, las personas a las que traicionamos nos dan la mayor lección de todas. Y entonces llegó el giro. Mientras estaba allí, tratando de tomar aire, sintiendo que el mundo se derrumbaba, recibí un mensaje de él, del amante. Solo decía, lo siento, pero no eres tú. Soy yo. Y me voy para siempre, de verdad. Y en ese instante comprendí que nunca fue sobre mí, nunca fue sobre amor verdadero. Nunca hubo promesas. Nunca hubo un nosotros real. Solo fui parte de un juego que me enseñó la lección más dolorosa de mi vida. El deseo puede ser cegador, la ilusión puede ser tan fuerte que nos hace traicionar lo que más amamos, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Me quedé mirando a Daniel, sus ojos húmedos, llenos de paciencia y de una calma que parecía imposible de sostener. Y mientras me sostenía la mano, sentí algo que no había sentido en meses, claridad. No felicidad inmediata, no alivio instantáneo, sino la certeza de que el amor verdadero no siempre grita, a veces espera, paciente, y que lo que más vale es lo que luchamos por no destruir. Y aún así, aquí estoy, confesando todo esto, y no puedo evitar preguntarme, si ustedes estuvieran en mi lugar, atrapados entre la ilusión de un deseo irresistible y la realidad de un amor silencioso, ¿qué elegirían? ¿Seguirían buscando la emoción aunque signifique destruir lo que ya tienen? ¿O aprenderían a ver que la verdadera pasión a veces está en lo que nos sostiene y nos espera?
Incluso cuando no brilla como un fuego intenso, sino como un faro silencioso que nunca se apaga, pasaron días. Semanas. Y cada día era un ejercicio de respiración contenida, de caminar por la casa evitando que Daniel percibiera la tormenta interna que no cesaba. Me levantaba, preparaba café, me sentaba frente a la ventana mirando cómo caían las hojas y pensaba en él, en aquel hombre que me había arrastrado a la locura, que me había hecho sentir viva y destruida al mismo tiempo. Pero también pensaba en Daniel, en su paciencia infinita, en cómo podía mirarme con los mismos ojos que me miraba antes de todo, como si nada hubiera pasado, y al mismo tiempo, como si lo hubiera visto todo. Una noche, Daniel llegó más tarde de lo normal. Yo estaba en el sillón, con una manta sobre los hombros, y él se sentó a mi lado sin decir nada. Solo puso su mano sobre la mía, y un silencio pesado se instaló entre nosotros. Cada segundo era una prueba. Podía escuchar el latido de su corazón, y mi propio corazón retumbaba en mis oídos, mezclado con culpa, deseo y miedo. Finalmente, rompió el silencio con un susurro: «Valeria, ¿todavía piensas en él?». La pregunta me atravesó como un cuchillo. Quise mentir, como tantas veces había hecho conmigo misma, pero no pude. Sí, dije apenas audible, con la voz quebrada. Y fue como abrir una compuerta que no debía. Él apretó mi mano con suavidad, no con ira, sino con un peso emocional que me aplastaba. Lo sé todo. No necesito que me digas nada más. Solo necesito que sepas que si alguna vez decides quedarte aquí, vamos a reconstruir. Pero si no puedes, no podemos fingir. Ahí fue cuando comprendí que la reconstrucción no sería inmediata. No sería mágica. No habría un instante en que pudiera simplemente borrar todo y volver a la normalidad. Cada momento juntos sería un desafío, cada mirada un recordatorio de que lo había traicionado. Cada sonrisa tendría que reconstruirse con paciencia, con esfuerzo, con tiempo, y aún así, había un hilo de esperanza, porque él estaba dispuesto a intentarlo. Pasaron más semanas, y empezamos a hablar. Primero poco, con frases cortas, con silencios incómodos. Luego un poco más, siempre con cuidado. Cada palabra era medida, como si temiera romper algo que aún era frágil. Empezamos a reír, tímidamente, con humor que recordaba al inicio de nuestra relación. Y en esos momentos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el amor podía sobrevivir. No el amor de la pasión intensa, de la aventura prohibida, sino el amor real, paciente, que perdura y se fortalece con el tiempo. Pero el dolor seguía allí. No desapareció de repente. Cada noche, cuando me acostaba junto a él, sentía la sombra de aquel hombre que nunca me amó como creí. Su risa, sus palabras, su cercanía, me perseguían como fantasmas. Y yo me odiaba un poco más cada vez que pensaba en él, no solo por la traición que hice a Daniel, sino porque me había permitido idealizar algo que nunca existió, y en ese proceso, casi me perdí a mí misma. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Daniel estaba en la cocina preparando té y yo estaba sentada en la sala, observando cómo la luz de la tarde caía sobre su rostro. Y de repente, sentí que todo lo que había pasado me había llevado a ese instante exacto. Todo el dolor, la culpa, la traición, la pérdida, la confusión, todo me había traído de regreso a la persona que siempre había estado esperando en casa. Y sin decir nada, él se sentó a mi lado, puso su brazo alrededor mío y me abrazó. No hizo preguntas, no juzgó, solo me sostuvo. Y en ese abrazo, comprendí algo que nunca había entendido: el amor verdadero no siempre se muestra con fuegos artificiales, a veces se demuestra con paciencia, con comprensión, con la decisión de quedarse incluso cuando todo parece roto. Los días se convirtieron en rutina. Una rutina cargada de cuidado, de conversaciones sinceras, de momentos de tensión que poco a poco se convertían en confianza. Aprendí a mirar a Daniel sin culpa constante, a apreciar sus silencios, sus gestos, su manera de decir te amo, sin palabras. Aprendí a mirarme a mí misma, a enfrentar mis errores sin huir de ellos, y a entender que el deseo y la pasión no siempre son enemigos del amor. A veces son advertencias de lo que necesitamos aprender, de lo que necesitamos corregir para poder estar verdaderamente completos. Y entonces, ocurrió algo que cambió mi percepción de todo lo que había vivido.
Mientras revisaba unas viejas fotografías, encontré un mensaje antiguo de él, el hombre que creí que me amaba. Decía algo que nunca había comprendido en su momento: no busco amor. Busco compañía temporal. Solo tú podrías creer que esto es real. Y en ese instante sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque todo lo que había sentido, toda la pasión, no era mi culpa completa, era un engaño preparado. Terror porque el daño que me había hecho a mí misma y a Daniel ya estaba hecho, y no había forma de borrarlo. Fue en ese instante, sentada frente a las fotos, cuando entendí la lección completa: el amor no es solo deseo, no es solo conexión intensa ni palabras bonitas al oído. El amor es decisión, constancia, paciencia, perdón y verdad. Y Daniel, con su paciencia y su voluntad de reconstruir, me estaba enseñando lo que jamás habría aprendido por mí misma. Aún así, sigo lidiando con los fantasmas de lo que pasó. Cada vez que escucho una risa que me recuerda a él, cada vez que veo un mensaje antiguo, siento una punzada de deseo mezclada con culpa. Y mientras me miro al espejo, me doy cuenta de que Valeria, la mujer que cometió errores, la mujer que se perdió en ilusiones, todavía existe. Pero también existe la Valeria que aprende, que siente, que reconoce sus fallas y que está intentando, cada día, recomponer lo que casi destruyó. Y mientras escribo esto, lo confieso, todavía lo extraño. No a él realmente, sino la sensación de que algo intenso y prohibido me hacía sentir viva. Pero también sé que esa sensación no valía lo que arriesgué, que la verdadera vida, la verdadera pasión, la verdadera conexión, siempre estuvo allí, en Daniel, esperando a que yo entendiera. Todo parecía encaminado a la reconstrucción, a la rutina silenciosa de un amor que sobrevivía pese a todo. Daniel y yo comenzamos a hablar con normalidad, a reír otra vez, a intentar que las noches compartidas no estuvieran llenas de fantasmas. Pensé que finalmente había aprendido la lección, que el deseo intenso no siempre es real, que la pasión puede ser un espejismo, y que lo que realmente vale es quien está dispuesto a quedarse, paciente, cuando todo se derrumba. Pero entonces ocurrió algo que me hizo cuestionarlo todo de nuevo. Una mañana, mientras revisaba correos antiguos para un proyecto en el trabajo, encontré un mensaje olvidado que jamás había visto. Era de él, mi amante. Y decía algo que me dejó sin aire: Valeria. Daniel sabe todo. Todo desde el principio. Pero no se lo digas todavía. Quiero verte sufrir un poco más. Mi corazón se detuvo. Mi mente dio vueltas y vueltas, intentando comprenderlo. Daniel sabía todo desde el principio. No solo la aventura, no solo mis mensajes, no solo las noches que creí que estaban escondidas. Él había estado consciente de todo, desde el primer día, y aún así me dejó avanzar, me dejó cometer errores, me dejó explorar ese espejismo de pasión, y todo para que yo misma comprendiera, o para que sufriera. Sentí una mezcla de horror y fascinación. Cada abrazo, cada palabra, cada gesto de paciencia, no era solo amor. Era control. Era un plan silencioso que él había orquestado desde el inicio. Y mientras lo miraba entrar a la sala, sonriente, sin sospechar que yo había descubierto el mensaje, comprendí que toda mi historia de engaño, culpa y aprendizaje había sido observada, analizada y jugada por él, como si yo fuera un personaje en su experimento silencioso. Me senté en el sofá, temblando, con el mensaje en la mano, y él se acercó, me tomó la cara con suavidad y dijo: Valeria, todo lo que vivimos, todo lo que sentiste, era necesario. No para mí, sino para ti. Para que supieras lo que realmente importa. Y en ese instante, el giro final me golpeó con fuerza que no había anticipado: todo lo que creí real, todo lo que pensé que había hecho por deseo o por error, había sido, de alguna manera, parte de un plan más grande. Yo había sido traidora, víctima y aprendiz al mismo tiempo, y la verdadera pregunta no era si podía reconstruir el amor, sino si alguna vez podría confiar de nuevo en mis propios sentimientos, sabiendo que había sido manipulada emocionalmente desde el principio por quien creí que amaba y también por quien creí que había sido engañado. Me quedé en silencio, mirando sus ojos. Y mientras respiraba, con el corazón latiendo como un tambor que no cesa, entendí la cruel verdad: el amor no siempre es lo que parece, y las decisiones que creemos libres a veces son guiadas por fuerzas que no vemos.
Y ahora, mientras les confieso todo esto, me pregunto y les pregunto a ustedes. Si descubrieran que incluso el amor verdadero que creen tener fue en parte un juego, una prueba silenciosa de alguien más, ¿seguirían creyendo en sus propios sentimientos? ¿O empezarían a dudar de todo lo que sienten para siempre?